Pero alguien que encontramos en la calle puede ser que no tenga tiempo. Entonces también tenemos que saber hacerlo en 10 minutos, en 15 minutos también. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a hacerlo de versión de más o menos 40 minutos. Este miércoles, cuando tengamos reunión de líderes, ¿sí? Ustedes tienen que venir preparados y vamos a grabarlo, la versión de hermano Delfino, hermana Elvia, hermana Keila, Pastor Juan. También cuando acercamos a alguien y queremos evangelizar, como dije, ¿no? Muchos no les interesa y rechazan. Así que vamos a acercarle con un dibujo. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Quién pintó? Miguel Ángel lo pintó, ¿verdad? Y el título de este dibujo es La creación, ¿no? La creación. ¿Saben que este dibujo, ¿sí? Habla de tu vida? Tiene contenidos que, ¿sí? que nos hace entender de tu vida pasada. ¿Cómo fue tu vida pasada? Sí, hubo tiempo bueno, pero también hubo tiempo de dificultad, ¿verdad? Heridas, dolores, preocupaciones. Aquí habla de tu vida pasada. ¿Por qué tuviste tantos problemas, tantas aflicciones? En este dibujo contiene, ¿sí? Historias de tu vida pasada. También no solamente de pasada, sino lo que está pasando en tu vida actual, de ahora. También en este dibujo podemos encontrar la historia. Y también lo que te va a pasar en vida futuro. Esa historia también podemos así aprender de este dibujo. Y eso quiero hablar. ¿Te gustaría escuchar? Por lo general, cuando hablamos de la vida, la persona se interesa, ¿verdad? Se interesa. Así que vamos a entonces hablar a través de este dibujo, ¿no? ¿Cuál fue el plan de Dios para ti? ¿Cómo quería que nosotros vivamos nuestra vida? La Biblia dice que Dios creó a nosotros a su imagen, ¿no? A su imagen. Y después dice que estuvo Él contento en gran manera. Y también dice la Biblia que después de crear a Adán y Eva, ¿dónde puso? En el huerto de Edén, ¿no? Edén. ¿Y qué significa Edén? Paraíso. Dios quería que nosotros vivamos en paraíso. ¿Por qué? Porque quería que estemos bien felices, que esté todo ahí. Por eso, cuando leemos la Biblia, no solamente creó un tipo de planta, sino todos diferentes tipos de plantas. En el huerto de él, no sé qué tipo de fruta le gusta. A mí me gusta manzana. Ahí está manzana. ¿Qué te gusta, hermana Cecilia? Uva. Ahí también está uva, porque ahí están todos los tipos de árboles. En Edén hay todo. Entonces, yo quiero hablar del diseño original. ¿Cuál era el plan original de Dios para con nosotros? ¿Cómo quiere que Dios viva a nosotros en esta tierra? El diseño original. Aquí hay 10 puntos, ¿verdad? Vamos a encontrar 10 puntos de plan original, diseño original de Dios en el momento de creación. El primer punto es, ¿sí? Gozo. El primer punto es gozo. Dios quería que tengamos mucho gozo. Edén. En otra traducción sería paradise, pero el significado de Edén es alegría, gozo, felicidad. Edén, paradise, paraíso. Ese significa gozo. Ayer, ¿no? En mi cumpleaños, mis hijos hicieron, ¿no? Asado y comimos bien, feliz, nos gozamos. Cuando sirve buen plato, nos gozamos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vivamos con gozo. Amén. Quiere que nuestra vida sea gozoso. Eso es diseño original de Dios.
Por eso nos puso en Edén, ¿no? Paraíso, gozo, mucho gozo quiere Dios. El segundo punto es multiplicación. Dios quiere que ahí tengamos una vida de prosperidad, de multiplicación, tengamos muchos hijos, que nos vaya bien todos, ¿no? Fuerzas, salud, ¿no? y que nos va bien, ¿no? Tenemos muchas energías, y con muchos hijos, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Tengo 3 hijos. Yo quiero que ellos formen la familia. Y quiero que tengan muchos hijos. Quiero muchos nietos. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. Que nos vaya con toda bien, con todas fuerzas. Con todos, muchos hijos. Multiplicación. Otro es riqueza. Dios quiere que tengamos abundancia. Dios quiere que seamos ricos. ¿Cómo sabemos? Dios en Edén le dio 4 ríos. Con un río es suficiente, ¿no? Los apartamentos que están cerca de un río salen mucho más caro, ¿no? Hoteles con habitación vista al lago, vista al río, sale más caro, ¿no? Así que el río es importante, ¿no? Pero hubo 4 ríos. Mire qué abundancia Dios quiere dar. Y ¿sabe? La Biblia dice que a las orillas del río había oro, había piedras. Nosotros, yo no tengo caja fuerte, pero la persona que tiene mucho dinero tiene caja fuerte en su casa, ¿no? Ahí guarda cosas de valores importantes. Ahí está oro. Si tiene barra de oro, está en cajas fuertes. Pero Adán y Eva no tenían necesidad de caja fuerte porque oro está por todos lados, en la calle, ¿no? A las orillas del río, ahí estaba oro y piedras preciosas. ¿Qué necesidad de llevarlo a casa si está lleno de oro? Así Dios quiso que estemos en abundancia. Eso fue el diseño original de Dios. Dios quería que seamos gozosos. Dios quería que tengamos grandes fuerzas y prosperidad y muchas producciones. Quería que tengamos grandes riquezas. Él quería que tengamos libertad. Mucho, pero no tenemos libertad. Eso no es bueno, ¿verdad? Muchas gentes murieron para recuperar su libertad. La guerra entre Estados Unidos y la Inglaterra, ¿no? Guerra de independencia. Muchos murieron. No sé si ustedes conocen la historia o la película, ¿no? Muchos americanos ingleses murieron. ¿Por qué hubo la guerra? Porque Inglaterra quería seguir, ¿sí? Colonizando. Y los que vivían en Estados Unidos querían independencia. No solamente hubo guerra de independencia en Estados Unidos, hubo en México, hubo en Argentina. Muchos imperios querían dominar, querían, ¿sí? Tener por colonias. Y en muchos países, por ejemplo Israel, quería independizarse. Y muchos murieron. ¿Por qué? Por la libertad. Dios no nos hizo un robot y no nos programó, sino nos dio libre albedrío. El mundo donde Dios quiso que nosotros viviéramos, ahí tenía libertad. Sin embargo, muchos de nosotros hemos perdido esa libertad. Después vamos a ver, ¿no? Amor. En el plan de Dios, en el diseño original de Dios, Dios pensó en amor, porque Él es amor, ¿no? Dios ve a Adán y dice: no es bueno que él esté solo. Y se hizo la mujer, Eva, para que Adán ame, sí, a Eva. El mundo donde Dios quiere que vivamos es un mundo donde hay mucho amor. Amor con Dios, pero amor también entre nosotros, prójimos. Yo pregunté en cuestionario, ¿no?
¿En qué nos destacamos? ¿Cuál es la fuerte de nuestra iglesia? Y muchos de ustedes pusieron unión y amor en nuestra iglesia. Es cierto, ¿verdad? Por eso cada vez que venimos los domingos, nos gozamos porque yo sé que me aceptan, no me rechazan, sino me aceptan, me aprecian, hay amor. Por lo tanto, nos gusta venir a la iglesia. Eso es plan de Dios, diseño original de Dios, que haya amor en nosotros, en nuestra vida. Santidad. Dios es santo y Él desea que nosotros vivamos de santidad. Santidad es separado. Dios separó a nosotros del mundo. Dios separó del mundo animal a los seres humanos. Separación. Dios no quiere que vivamos como animal. Dios no quiere que vivamos como mundano, sino Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Amén. Hubo santidad en el plan de Dios, en el diseño original. Reino, aquí quiere decir control, gobernación, kingship en inglés, kingship. Dios nos dio poder de gobernar. Inclusive poder de gobernar, poder de rechazar la tentación de Satanás. Dios nos dio ese poder, gobernar, controlar. Reposo. Después del trabajo necesitamos descansar, ¿no? Por eso dormimos a la noche. Y a la mañana levantamos otra vez recuperado. Reposo. Es un mundo donde Dios quiso que nosotros viviéramos, ¿no? Es un mundo donde hay reposo. Dios nos regaló reposo, descanso, no solamente físico, sino psicológicamente, espiritualmente. Reposo, descansar y recargarse y sentirse como nuevo. Comunión. En el plan de Dios, en el diseño original, Dios planificó para que haya comunión, amistades, compañerismos. Hay un refrán que dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Hay un refrán, ¿verdad? Las personas que andan con los borrachos, alcohólicos, él tarde o temprano también va a convertirse en borracho. Porque influye. Las personas con quien tiene amistad influye. Las personas que sí son mujeriegos, si anda con ellos, usted también va a convertirse en mujeriego. Dime con quién andas, te diré quién eres. Pero ahí en el plan original, en el huerto de Edén, ¿sabe qué? Adán tenía comunión con Dios. Él tenía amistad con Dios. Ese es el diseño original de Dios. Andar con Dios, tener amistad con Dios. Si somos amigos del presidente, tenemos amistad y nos vemos continuadamente, entonces voy a adquirir grandes privilegios. Tal vez él me elija como embajador, por ejemplo, y me manda representar a Estados Unidos, a México, ¿sí? Si tenemos amistad con el presidente. O me puede dar un cargo funcionario si tenemos muy amistad con el presidente. ¿Verdad o no? Sí. Si somos muy amigos de Dios, hermano, ¿cómo va a ser nuestra vida? Privilegiado. ¿No? Privilegiado. Así que en diseño original había comunión con Dios. En el diseño original, Dios no nos quiso que viviéramos 80 o 90 años, sino Él planificó que viviéramos eternamente con Dios. Ese era el diseño original de Dios. ¿Y cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo así?
Este dibujo, interesante, ¿no? Este es Dios, este es el hombre. ¿Y qué está queriendo hacer? Conexión. Si estamos conectados con Dios, todo ese plan de Dios, diseño de Dios, va a ser realidad. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo fue tu vida pasada? ¿Estuviste viviendo con amor, con gozo, con riqueza, con libertad, con santidad, con reino, reposo? Todo eso estamos gozando. ¿Qué pasó? ¿Por qué en mi vida pasada, en mi vida actual, hay tantos problemas, angustias, a veces dolores, sufrimiento? ¿Por qué? ¿Qué pasó con este diseño original? Es que entró el pecado. Entonces, el segundo dibujo, ¿qué cosa ve? Aquí está seres humanos y aquí está Dios, ¿no? Pero ya no hay paso. Se formó, ¿sí?, separación. ¿Y qué pasó? En este dibujo hay número 1, 2 y causas, ¿no? Las consecuencias. ¿Qué pasó? Hubo tentación de Satanás. Lo que él quiere es separarnos de Dios, porque él separó de Dios y quiere que nosotros también separemos de Dios. Tentación. Y Adán y Eva, ya sabemos, cayeron en esa tentación. ¿Y qué hizo? Cometió pecado, incredulidad y desobediencia como consecuencia. Cuando nosotros caemos en pecado, separamos de Dios. No hay separación de Dios por el pecado. Miremos el otro dibujo. Aquí está el ser humano y aquí está Dios, y está desconectado y está separado por el pecado. Por lo tanto, todo esto era diseño original de Dios, ¿verdad? Dios quería que nosotros vivamos muy feliz, muy gozoso, con mucho amor, con mucha libertad, con muchas riquezas, pero al entrar en pecado y en desobedecer, hemos sido echados de Edén, ¿verdad? Y este diseño original, ese plan de Dios quedó arruinado. ¿Por qué? Porque fuimos echados, hubo una separación. Para explicar esto, ¿no?, las plantas, ¿qué le pasa cuando se corta? Muere, porque se separa de la raíz. Todas las plantas que se separan de la raíz, ¿no?, porque está cortado, se seca, se marchita y muere. ¿Qué significa? ¿Qué ilustra este dibujo? En el dibujo anterior, Dios y el hombre estaban conectados. Dios es fuente de vida, es fuente de amor, es fuente de gozo. Estaba conectado. Pero ¿qué muestra este dibujo? Hay separación. Por el pecado se desconectó la conexión. Se desconectó de fuente de vida. Acá tenemos luz. Pero ¿qué pasa si desenchufa? Se apaga la luz. Dios es luz. Al desenchufar, se va la luz, se va el amor, ¿no? Es lo que pasó. Hemos perdido entonces, sí, ese diseño original. En vez del diseño original que Dios preparó, entra todo lo contrario como consecuencia. Dijimos 10 puntos, ¿no? En realidad hay más, pero aquí está representando 10, ¿no? Sacamos 10. En vez de entonces gozo, el primer punto es gozo. ¿Qué va a aparecer? ¿Cuál sería el contrario de gozo? Tristeza. Pensemos en nuestra vida pasada. ¿Había tristeza? Y a veces, ahora, vida actual, ¿hay tristezas? Sí, ¿no? También, a veces no. ¿Por qué? Es que
ya nosotros estamos experimentando otra etapa que después voy a hablar, ¿no? Entonces solamente veamos qué pasó cuando el pecado entró, ¿no? Separó con Dios, se desconectó la relación con Dios. Hubo entonces separación, ya no hay conexión con Dios. Entonces en vez de gozo hay tristeza. El primero es tristeza. En vez de multiplicación, ¿no? Dios nos dio salud, ¿no? Fuerzas para poder seguir progresando, seguir multiplicando, teniendo muchos hijos. Pero al desconectarse de la fuente de vida, ¿no? ¿Qué entra? Entra enfermedad, ¿no? Entra maldición, ¿no? Debilidad. Otro punto, la riqueza. Punto 3, la riqueza. Dios nos dio todo, pero al desconectarse con Dios, contrario de riqueza es pobreza. Alguno puede decir, yo no soy pobre, tengo mucho auto, casa grande, piscinas, no soy pobre, pero ¿sabe qué? El problema es nuestro pensamiento. El que tiene $100,000 se compara con la persona que tiene $1,000,000. Entonces se hace pobre. Pero la persona que tiene $1,000,000 también se compara con la persona que tiene 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces se hace pobre. El problema es mente. Nunca sabes satisfacer, nunca sabe contentarse. Y siempre siente pobre, sin Dios, ¿no? La pobreza. Libertad. Dios nos dio la libertad. Nos podemos gozar de libertad, pero la persona sin Dios, ¿no? Se pierde el propósito de vivir. No sabe hacia dónde va, no sabe cómo tiene que vivir. Entonces, ¿qué está haciendo su vida? Vagueando. Porque no sabe cómo debe vivir, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Amor se perdió sin Dios, porque Dios es amor. Alguno dirá, pero yo tengo mucho amor, estoy enamorado de mi novia. Pero por el amor se casa, ¿verdad? ¿Y cuánto dura ese amor? Algunos dice 3 años, otros dice 5 años. No hay amor siempre, para siempre, cuando es sin Dios. Yo estoy enamorado de mi esposa y me voy a seguir enamorado hasta la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque yo estoy en otro paso. Yo recuperé a Dios. Pero la persona que vive bajo esta condición, amor se transforma en odio. ¿Sabe cuántas parejas odian entre sí? La pareja donde debe haber amor, ¿no? Apoyo, confianza, ¿no? Unión. Pero ahí, en esa familia hay odios. No solamente entre parejas, sino los padres e hijos también. ¿Cuántos hijos? Mis hijos también me odiaban porque yo era un padre Hitler. Después me di cuenta que estaba errando en educarme. Entonces pedí perdón a mis hijos. Con Dios podemos restaurar, porque Dios nos enseña. Y no sabe ustedes cómo me aman mis hijos, como yo amo por ellos también. ¿Verdad o no? Pero el mundo sin Dios, ¿no? Amor se convierte en odio. Santidad en corrupción. Debemos vivir diferente, separadamente. Pero cuando no hay Dios, una vida sin Dios, uno vive una vida corrupta. Dios nos hizo reyes, gobernadores, mayordomos, donde nosotros gobernamos.
Pero, ¿qué ha pasado cuando nos entramos en pecado? Esclavizamos. Debemos ser dueños de material, pero el material nos adueña. Muchas cosas, en vez de ser que nosotros estemos gobernando sobre ellos, sea tiempo, sea trabajo, sea los hijos, lo que sea, ¿no? El sueño, nosotros debemos gobernar. Dios nos dio esa autoridad a gobernar, pero lo que tiene que ser gobernar se transforma en nuestro amo y nos convertimos en esclavos. Dios nos dio reposo, descanso, pero cuando vivimos bajo pecado, sin Dios, en vez de descanso, reposo, entra, ¿no? Y uno está preocupado constantemente. No hay descanso. Comunión. ¿Sí? Dios decía comunión con Dios, comunión entre nosotros, pero cuando entramos en esta vida de separación, hay separación, hay aislación, solitario, soledad, angustia. Lo que quiso Dios es que tengamos vida eterna, ¿verdad? Pero la muerte trajo, ¿sí?, separación, muerte, juicio, y terminamos en el infierno. ¿Dónde está usted? ¿Está en este área o está en este área? ¿Dónde quiere vivir? ¿Aquí? Con gozo, multiplicación, riqueza, libertad, amor, santidad, reino, reposo, comunión, vida eterna como Dios quiso, según su diseño original, o quiere estar aquí con tristeza, pobreza, odio, esclavitud, separación, maldición, vagancia, corrupción, preocupación, ¿no?, muerte, juicio y finalmente infierno. ¿Dónde quiere vivir? Bueno, las personas no quieren vivir aquí, entonces hace grandes esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzo hace para vivir, para recuperar paraíso, ¿no?, el diseño original de Dios? ¿Qué hace la persona? Bueno, algunos intentan poner ese puente, ¿no?, querer cruzar hasta ahí, ¿verdad? Hace grandes intentos. Aquí vamos a ver cinco intentos que hacen los humanos para ser felices, ¿no? ¿Qué hace primero? Buenas obras, ayudando un poquito a la gente que sufre, compartiendo comida, compartiendo limosnas. Creen que va a recuperar, ¿sí?, favor de Dios, que Dios no va a perdonar, que me va a ir bien las cosas, porque hemos compartido, hemos hecho obra de caridad. No es así. De esta manera no podemos pedir perdón de nuestro pecado cometido. De esta manera no podemos alcanzar. Sí, algo hacemos, pero no es suficiente para que llegue hasta aquí y pueda cruzar ahí. No es suficiente las buenas obras. La Biblia declara, no hay justo, pero ni un hombre. Por lo que hacemos, no llega a la justicia de Dios. No. Hay buenos nadadores, pero nadie puede cruzar Pacífico nadando, porque en el barco dura 30 días más o menos. Nadando, nadie puede cruzar Pacífico. Con nuestras buenas obras no podemos recuperar todo lo perdido. Las personas piensan que cuando aumenta la ciencia, avanza la ciencia, ¿no?, que nos va a resolver todos problemas. Sí, la ciencia nos trajo muchas cosas, ¿no?, muchos beneficios, comodidades, pero todavía, ¿no?, hay muchas partes del mundo que están muriendo de hambre. ¿Sí o no?
y cuántas ciencias avanzadas, pero todavía hay muchas enfermedades, hambres, muchas cosas están sin resuelta. Religión. Uno cree que buscando a Dios, ¿no?, va a encontrarse a Dios. No. Nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, no podemos encontrar a Dios, porque somos limitados. Nosotros somos cuerpo físico, carne y humano, hueso, y Dios es Espíritu Santo, que no se ve. Jamás un finito puede encontrarse a un ser infinito. Con nuestro propio esfuerzo y media no podemos encontrar a Dios. Entonces, reemplaza, ¿no? Como no podemos encontrar a Dios, nosotros reemplazamos en ídolos, pidiendo que nos bendiga. Con religión no podemos recuperar lo perdido. Otro intento es material, ¿no? Uno cree que teniendo mucho material, mucho dinero, va a solucionar todo. Y vamos a ser gozosos, sí, felices. Y también, ¿no?, esto es un engaño. Porque según estadísticas, hay más suicidios de los ricos que los pobres. Los pobres no tienen tiempo para pensar, ¿no? Porque hay que trabajar para la comida. Pero cuando uno tiene rico, ¿no?, está pensando muchas cosas, ¿no?, y se da cuenta que nada complace, ¿no? Por esa razón, hay más divorcio en las personas que tienen riquezas que los pobres. Hay más suicidio en las personas de riquezas que los pobres, según las estadísticas. Material no nos puede solucionar. ¿Sí o no? Placer. El último punto. ¿Sí? Cuando con estas cosas no llega a recuperar el diseño original de Dios, entonces uno busca placeres para sentirse bien, para ser feliz. Pero aquí hay otro problema. Cada vez necesita más intenso, estímulo más intenso, y después termina independiente, sea alcohol, sea droga, sea sexo, no sea juego. Cada vez necesita más intensidad, y termina dependiente, alcohólico dependiente, droga dependiente, sexo dependiente, juego. Hay personas que están jugando, no va a casino y invierte todo, está dependiente. Entonces, toda nuestra vida apunta hacia placeres. ¿Cómo termina? Dependencia. ¿Y cómo termina? Todos los dependientes, destruido. Nos lleva hacia destrucción de la vida. Así que con nuestros esfuerzos humanos que queremos recuperar lo perdido, no llegamos, no alcanzamos. Entonces, ¿no?, ¿cuál es el otro punto? Cuando una persona, ¿sí?, cae en el lago o en el mar, ¿cómo puede salvarse? Alguien tiene que entrar y rescatarlo. Rescatar en el mar no es fácil. En piscina sí, pero en el mar no. Hay que arriesgar mi vida para salvar a otro. Yo puedo nadar 50 metros, de aquí hasta fondo puedo nadar, pero no puedo nadar una milla, por ejemplo, no puedo. Aunque no soy bueno en nadar, ¿sí?, si Rebeca cae al agua, no me voy a quedarme con un brazo cruzado. Si Rebeca cae al agua, ¿no?, ¿qué hago? Y voy a meterme, porque mi hija está ahogando y yo no puedo estar mirando.
Yo no puedo decir que yo no soy bueno para nadar. Yo tengo que tirarme. ¿Por qué? Porque la amo. ¿Sí o no? Es verdad. Si Sofía cae al agua, Jennifer, si Jennifer cae al agua, supongamos que Jennifer tiene 5 años, ¿no? Y cayó al agua, ¿qué va a hacer? ¿Tú eres bueno en nadar? No, pero se quiere entrar. ¿Ve? Eso hace que él sea padre. Todo padre y madre seguro que va a tirar, ¿no? No puede ver su hijo, su hija muriéndose en el agua, ahogándose. Nosotros estamos en el agua, en el mar. Todos nosotros, seres humanos. Y Dios quiere rescatar, porque Él es nuestro Padre. ¿Qué hace Dios? Entra al agua. De esta manera, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque amó. El amor hace que Dios obre, porque Él es nuestro Dios. Como yo estoy dispuesto a entregar mi vida por mi hija, porque la amo, Dios nos ama y envió a Jesucristo para rescatarnos. Él entró al agua. Jesucristo es el que puede unir de aquí hasta aquí. Esa conexión lo hizo Jesucristo. Y Él dice, ¿no? Yo soy el camino. ¿Camino de qué? Camino hacia Dios. Camino por el cual nos lleva hacia Dios. Jesucristo es el camino. La verdad. ¿La verdad de qué? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ese camino refiere camino a Dios, ¿no? Camino a Dios. Por mediante Jesucristo podemos llegar a Dios. Ese es el camino que une de nosotros a Dios. Camino. Número 1 es camino. Segundo es Jesucristo, ¿no? Aquí camino, la verdad. ¿Qué quiso decir con eso? Yo soy la verdad. Es la verdad que puede resolver todos nuestros problemas. En Jesús hay solución. Amén. Cuando no anda una máquina, por ejemplo, tenemos manual para chequear, ¿verdad? Jesucristo es manual de vida. En Jesús hay verdad. El último, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús hay vida eterna. En Jesús. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para que podamos recuperar ese diseño original de Dios? Necesitamos fe. Porque Jesús es el que vino y murió por nosotros. Necesitamos fe en Jesús. San Juan 1:12 dice, ¿no? A ver, ¿alguien puede memorizarlo? Más que todo lo que reciben. Lo que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que recibieron y lo que creyeron. Recibir y creer. Recibir a Jesús es creerlo. Creer es recibir, ¿verdad? Recibir, pero con nuestro corazón. Si nosotros recibimos a Jesús, Dios nos da la potestad, el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. ¿Dónde quiere vivir? ¿Aquí o aquí? Si quiere vivir aquí, necesitamos recibir a Jesús. Porque Jesucristo, ese es el puente. Jesucristo, ese es el camino que nos lleva a Dios. Si Jesús recibimos, vamos a estar otra vez conectados con Dios. Y ese diseño original, ¿no? Gozo, multiplicación, riqueza, libertad, amor, santidad, reino, reposo, comunión, la vida eterna. Esas cosas
vamos a poder volver a recuperarlo. Amén. Cuanto más estamos con Dios, más grandemente, fuertemente se manifiesta. Cuanto más esa ligadura está debilitada, vamos perdiendo otra vez. Pero cuando estamos más con llenura del Espíritu Santo, vamos a volver a tener una vida de gozo, vida de amor, vida de seguridad, ¿no? De santidad, de dominio con Jesús. ¿Aceptaría a Jesús Amén. como Señor y Salvador? Amén. Amén. Les invitamos aquí, ¿no? Yo voy a subir, hoy hice más o menos 40 minutos de predicación. Yo voy a subir 3 versiones con tiempo, de 1 hora y media, de 40 minutos y de 15 minutos. Ustedes estudian con los 3 ejemplos. Así, con las personas que están dispuestos, con ellos, ¿sí? Hace estudio bíblico, 1 hora y media. Con las personas que les gusta escuchar, hagan 40 minutos como hice yo, más o menos. Y las personas que no tienen tiempo y que encontraron en la calle, 10-15 minutos. Pero vamos a hacerlo. Y necesito que ustedes practiquen, esfuercen, estudien en casa. Todos tenemos que seguir hacia la misma dirección. Así hacemos poder, fuerzas. No seamos individualistas, sino en conjunto, esforcemos juntos para la gloria de Dios. Amén.